La habitación era pequeña, pero en ese momento parecía inmensa. Las paredes, antes llenas de vida, ahora parecían sofocar. El tic-tac del reloj en la mesita de noche resonaba como un tambor en medio del pesado silencio. Fuera, la noche se arrastraba lentamente, y la luna proyectaba sombras largas sobre el suelo frío. La joven apretaba la taza de té entre los dedos, sintiendo el calor atravesar la porcelana. El aroma a manzanilla se mezclaba con el suave perfume de lavanda que siempre había acompañado a su madre. Estaba allí, frágil, los ojos pesados por el cansancio de la enfermedad, pero aún llevando esa misma intensidad que hacía que el mundo a su alrededor se detuviera. El viento fuera gemía en las rendijas de la ventana. La manta de ganchillo se deslizó un poco por el regazo de la madre cuando extendió su mano temblorosa y sujetó la de la hija con más fuerza de la que se esperaba de alguien en su estado. La joven sintió el apretón y, por un instante, tuvo la ilusión de que todo estaría bien. Entonces la madre abrió los labios resecos, y su voz, aunque débil, llevaba un peso imposible de ignorar. «Necesito que me prometas algo». La joven parpadeó, intentando descifrar la gravedad de esa petición. La boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. El corazón latía fuerte. Algo en la forma en que su madre dijo esas palabras hacía que pareciera que no era un simple deseo. Era algo mucho más grande, algo que aún no lograba entender. Esas palabras parecían flotar en el aire, atrapadas entre el sonido del viento afuera y el implacable tic-tac del reloj. La joven sintió que el apretón de su madre se intensificaba, como si el tiempo estuviera escapando y ella necesitara asegurarse de ser escuchada. «¿Me lo prometes?» La voz salió débil, pero cargada de algo que iba más allá de una súplica. La joven tragó saliva. Su madre siempre había sido una mujer fuerte, de esas que enfrentaban al mundo sin pedir nada a cambio. Pero ahora, allí, en ese improvisado lecho de hospital, parecía más pequeña, no por la enfermedad, sino por el peso de lo que quería decir. «¿Qué quieres que te prometa?» La pregunta salió casi en un susurro, un reflejo del miedo que comenzaba a instalarse. Los ojos de la madre brillaron, y por un instante, la joven no supo si era emoción, dolor, o una mezcla de las dos cosas. La respuesta llegó vacilante, como si elegir las palabras correctas fuera más difícil que enfrentarse a la propia muerte. «Hay algo que necesitas saber, algo que he estado ocultando durante mucho tiempo». El corazón de la joven dio un vuelco. Un secreto. No lo esperaba. Intentó prepararse para la siguiente frase, pero nada podría haberla preparado para lo que vino después. Un secreto oculto. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. La joven sintió un nudo apretando su garganta. ¿Qué quería decir su madre? ¿Qué había estado ocultando durante tanto tiempo? El miedo a lo desconocido invadió su pecho como una ola, y la sensación de estar al borde de un abismo profundo y oscuro era ineludible. La mano de la madre aún estaba firme, en la suya, y el calor de su toque parecía anular el frío de la habitación. Pero, detrás de la serenidad de su expresión, había algo que no se podía ignorar. Un peso, una tensión que parecía pesar no solo sobre ella, sino sobre toda la historia que estaban compartiendo. «¿Qué intentas decirme, mamá?», la joven preguntó, la voz más temblorosa de lo que quería. Intentó mantener la calma, pero el miedo se expandía dentro de ella como un fuego rápido. Su madre intentaba hablar, pero las palabras no salían con la misma facilidad de antes. El cansancio la consumía, y cada respiración parecía un esfuerzo. La anciana, con los ojos ya turbios por la enfermedad, miró a su hija como si quisiera transmitir algo sin necesidad de palabras. Sus dedos se movieron, intentando alcanzar un trozo de papel escondido bajo la almohada. Con un suspiro, lo entregó a la joven, que lo miró como si fuera una reliquia sagrada. Era una carta, con el papel amarillento y la tinta ya borrada, una escritura familiar, pero que no reconocía completamente. Y cuando sus ojos pasaron por la primera línea, algo heló su espina dorsal.
el nombre de un lugar lejano, el nombre de una persona. Todo parecía tan extraño y, al mismo tiempo, tan familiar. Apretó el papel entre los dedos, intentando procesar lo que veía, pero la sensación de que había algo aún más profundo y oculto tras esa carta la absorbió por completo, como si lo que estaba ahí fuera solo la superficie de algo que estaba a punto de desmoronarse. Sin poder entender completamente el significado de lo que tenía frente a sus ojos, la joven miró a su madre de nuevo. Su mirada, cansada y llena de arrepentimientos, le hizo sentir que las respuestas que tanto buscaba estaban al alcance, pero envueltas en una niebla impenetrable. Y antes de que pudiera formular otra pregunta, algo en su mente hizo clic. Era como si una puerta se hubiera abierto, revelando un camino oscuro que, inevitablemente, tendría que seguir. El corazón de la joven latía descontrolado, y no podía alejar la sensación de que algo estaba a punto de ser revelado, algo que cambiaría todo. Las palabras de su madre, la carta que sostenía entre las manos, el nombre de un lugar lejano. Todo parecía conectarse, pero de una manera que no conseguía comprender. Era como si el tiempo se hubiera comprimido entre los dos. Un puente invisible que unía el pasado y el presente de una forma dolorosa e irreversible. Miró la carta una vez más, sus manos temblando, el papel amarillento, los caracteres desvanecidos por el tiempo, y aquel nombre, tan familiar y al mismo tiempo, extraño. Marigold. No era un nombre cualquiera. Era el nombre de una ciudad, pero también de una persona, o al menos eso era lo que recordaba. Algo en su mente comenzó a girar, como una llave intentando encajar en una cerradura oxidada, pero no conseguía abrir la puerta de la memoria. Se levantó de la silla con un sobresalto, dejando la carta sobre la cama. Las paredes de la habitación, antes tan imponentes y familiares, ahora parecían distantes e irreales, como si no formaran parte de su realidad. El viento afuera parecía más fuerte, como si quisiera empujarla hacia ese lugar, como si el propio universo estuviera obligándola a seguir el camino que ahora se le presentaba. Sin saber exactamente qué hacer, la joven se acercó a la ventana. El viento frío la golpeó como un puñetazo, haciéndola estremecer. Afuera, la luna llena iluminaba el horizonte, y las sombras de los árboles bailaban frenéticamente en el suelo. Cerró los ojos un momento, intentando concentrarse, pero cuando los abrió, la visión de la ciudad a lo lejos, con sus luces brillando como pequeñas estrellas en la oscuridad, parecía llamarla Marigold. La sensación de déjà vu fue tan fuerte que casi la hizo caer. Nunca había estado allí, pero algo dentro de ella le decía que sí. Que de alguna manera su destino estaba allí, esperándola. Su madre, con su mirada profunda y llena de historias no contadas, había dejado un legado de misterios para que ella lo resolviera. ¿Qué quería que supiera su madre? ¿Y por qué ese nombre, ese lugar, ahora la atormentaba con tanto peso? La joven no lo sabía con certeza, pero algo dentro de ella la empujaba fuera de aquella habitación, hacia esa ciudad, olvidada. Ya no había tiempo para dudar. El viento seguía aullando, y sabía que no podía ignorar la llamada del pasado. Con el corazón latiendo fuerte, la joven guardó la carta en el bolsillo de su abrigo y, sin mirar atrás, salió de la casa. El viento aún rugía afuera, pero ahora parecía más una promesa, como si la estuviera llevando hacia lo desconocido. La noche estaba profunda, y las calles vacías reflejaban una quietud inquietante. Sintió que el tiempo no pasaba, como si cada paso fuera una eternidad, pero no podía parar. El nombre Marigold resonaba en su mente, sin descanso, como un mantra que no podía silenciar. El lugar, lo que significaba, los recuerdos guardados. Todo parecía entrelazado de una manera que no comprendía del todo, pero que estaba a punto de desvelar. Tomó un taxi en la esquina de la calle, y antes de darse cuenta, estaba en camino hacia una ciudad que nunca había tenido intención de visitar. El trayecto era largo, con la carretera cortando la oscuridad como una serpiente, sinuosa e implacable. Las luces de las ciudades que pasaban por la ventana del coche parpadeaban como luciérnagas, pero todo a su alrededor parecía distante, irrelevante.
comparado con el peso del viaje que estaba a punto de emprender. El coche balanceaba en las curvas, y la joven sintió una presión creciente en el pecho. Algo dentro de ella sabía que Marigold no era solo una ciudad cualquiera. Era el punto de partida de una historia que desconocía, pero que de alguna manera había estado ligada a ella desde el principio. Como un hilo invisible, estaba conectada a esa tierra, a algo o alguien que aún estaba oculto, esperando ser descubierto. A cada kilómetro recorrido, sentía la mirada de su madre sobre ella. No físicamente, claro, pero en esas palabras, en esa petición que resonaba en sus oídos, como una presión constante. Su madre sabía algo que ella aún no sabía, y eso era lo que la mantenía avanzando, sin cuestionar. El miedo era grande, pero la curiosidad, la necesidad de entender, era mayor. Finalmente, el coche desaceleró, entrando en una carretera más estrecha, donde los árboles parecían cerrarse a su alrededor. El faro del coche iluminaba la carretera al frente, pero todo parecía rodeado de sombras. El destino estaba cerca. No sabía lo que encontraría en Marigold, pero el propio nombre parecía una promesa, algo dulce y amargo al mismo tiempo. La ciudad estaba esperando, y ya no podía dar marcha atrás. El coche se detuvo lentamente en la entrada de Marigold. La ciudad, envuelta en un silencio profundo, parecía sumida en un estado de suspensión, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Las calles, estrechas y desiertas, estaban vacías de vida, pero con un aura de tranquilidad extraña. Las casas de arquitectura antigua se alineaban a ambos lados, sus fachadas desgastadas por el tiempo, pero aún así, imponentes. El faro del coche iluminaba los detalles de las fachadas y de las pequeñas calles empedradas, creando un escenario casi onírico. La joven bajó del coche con un ligero temblor en las piernas. El aire fresco de la noche parecía más denso aquí, como si la propia ciudad respirara a su alrededor, esperando que ella entendiera su papel en ese momento. Miró a su alrededor, sintiendo una fuerte sensación de déjà vu, como si ya hubiera estado allí, aunque sabía que eso no era posible. Marigold tenía algo de familiar y al mismo tiempo extraño, como un recuerdo que no podía alcanzar. «Es aquí donde va a bajar, señora», dijo el taxista rompiendo el silencio. Su mirada, reflejada en el espejo retrovisor, parecía incómoda, como si algo pesara sobre él. No le preguntó si estaba bien, ni le ofreció información sobre la ciudad. Simplemente la observó, esperando a que diera el siguiente paso. Ella asintió, sacando la última nota de su cartera y entregándole el pago. Cuando la puerta del coche se cerró, el sonido resonó en la quietud de la ciudad, y se sintió completamente sola. El taxista se marchó sin mirar atrás, y ella se quedó allí, al borde de la carretera, sin saber exactamente por dónde comenzar. Fue entonces cuando algo la hizo mirar hacia arriba. Al final de la calle, una gran placa de madera, antigua, con letras desgastadas por el tiempo, parecía invitarla a caminar hasta allí. Casa de las miradas perdidas. El nombre le dio un escalofrío. Era una casa que destacaba, no solo por la placa, sino por la presencia de algo enigmático, como si fuera el centro de toda la ciudad, la clave para desvelar los secretos que buscaba. Algo dentro de ella la impulsó a seguir hacia esa casa. El nombre la llamaba, y sabía que no podía ignorarlo. El caminar hasta la casa fue largo, los pasos resonando en las piedras de la acera, y cuanto más se acercaba, más la sensación de que algo muy antiguo y guardado la observaba. El viento sopló con más fuerza, los árboles que bordeaban el camino movieron sus hojas, como si intentaran susurrarle algo, pero no pudo entender. Al acercarse a la puerta de la casa, la joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta, envejecida, con un picaporte de bronce opaco, parecía haber sido cerrada hacía mucho tiempo, pero aún así, la invitaba a entrar. Respiró hondo, mirando una vez más la placa, y luego, con la mano temblorosa, alcanzó el picaporte. Sabía, en ese momento, que no había marcha atrás. Al abrir la puerta, lo que sea que la esperara dentro de esa casa cambiaría su vida para siempre.
La puerta crujió al ser empujada, como si hubiera estado esperando ser abierta durante décadas. La joven dio un paso vacilante hacia adentro, sintiendo el aire frío y denso que emanaba del interior de la casa. El olor a madera envejecida y polvo llenaba sus pulmones, pero había algo más, algo casi imperceptible, como si la propia casa estuviera viva, guardando los ecos de un tiempo distante. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas sucias, proyectando sombras que danzaban en las paredes como si quisieran contar historias secretas. El silencio era absoluto. Ningún sonido de pasos, ningún eco. Era como si ella fuera la única persona en ese lugar, y eso la hizo sentirse tanto extraña como acogida al mismo tiempo. Cerró la puerta detrás de sí, y la oscuridad se apoderó del pasillo que tenía frente a ella. Solo la luz de la luna iluminaba parcialmente el camino, creando un ambiente sombrío e intimidante. Miró a ambos lados del pasillo. De un lado, una escalera que parecía subir al segundo piso, con escalones de madera oscurecida que crujían con cada leve movimiento. Del otro, una puerta entreabierta, con una lámpara tenue iluminando lo que parecía ser una pequeña sala. Pero no fue lo que sus ojos vieron lo que la hizo decidirse a ir hacia la sala. Fue la sensación de que algo, o alguien, la observaba desde el interior de la casa. Con una mezcla de cautela y determinación, se acercó a la puerta entreabierta. Al empujar la puerta, un bajo crujido llenó el ambiente, y entró. La sala era pequeña y estaba cubierta por una espesa capa de polvo. El mobiliario antiguo y desgastado estaba dispuesto de forma que parecía casi intencional, como si fuera un escenario cuidadosamente preparado. Lo que más llamaba la atención, sin embargo, eran las paredes. Las paredes estaban repletas de cuadros y fotografías, todas enmarcadas de manera desordenada. Pero no eran imágenes comunes. Cada cuadro parecía contener ojos, y esos ojos la observaban, como si siguieran sus movimientos. Miradas perdidas, en cada retrato, en cada detalle. El nombre de la casa tenía todo el sentido ahora. La joven se acercó a un cuadro mayor, colgado en el centro de la sala. Era una pintura de una mujer, con cabellos largos y negros, con una mirada vacía, distante, perdida. Y en el fondo de la pintura, algo llamó su atención. Un pequeño pedazo de papel, cuidadosamente doblado, atrapado en el marco. Sin dudar, arrancó el papel. El toque de sus manos al despegar el pedazo de papel del marco hizo que el ambiente se volviera aún más opresivo, como si el acto de tocar esos recuerdos hubiera despertado algo. Leyó las palabras escritas a mano, y en cuanto las vio, la tensión en el aire pareció espesar. No eran solo palabras comunes, sino un mensaje, sencillo, directo, y al mismo tiempo, lleno de significados que aún no comprendía. Lo que buscas está más cerca de lo que piensas, pero ten cuidado, pues no todo es lo que parece. La joven soltó el papel, sintiendo un escalofrío subir por su espalda. La sensación de que estaba más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo en un terreno peligroso, crecía dentro de ella. Algo en Marigold estaba a punto de ser desenterrado, y ella sabía que no podía dar marcha atrás. Fue cuando un leve golpe en el suelo detrás de ella la hizo girar bruscamente, sin saber qué esperar. El golpe en el suelo fue casi imperceptible, pero el sonido cortó el silencio de la sala como una cuchilla afilada. La joven se dio vuelta rápidamente, el corazón acelerado, pero lo que encontró la hizo detenerse por un momento. No había nadie. El espacio vacío frente a ella parecía tan inerte como antes, pero sintió que la presencia, la sensación de ser observada, nunca había desaparecido. El aire estaba más denso, y una extraña sensación comenzó a apoderarse de ella, como si la propia casa se estuviera ajustando a su movimiento. Miró de nuevo el cuadro de la mujer en la pared, y una idea comenzaba a formarse en su mente. Algo no estaba bien con ese retrato. La expresión de la mujer era vacía, pero sus ojos parecían más vivos ahora, como si hubieran adquirido una intensidad que antes no poseían. De repente la joven sintió una mano fría tocar su hombro. Se dio vuelta rápidamente, pero, nuevamente, no había nadie allí. El choque fue instantáneo,
y el miedo comenzó a infiltrarse, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella la impulsó a dar un paso hacia adelante. Algo necesitaba resolverse, y ella comenzaba a entender que la verdad que buscaba no sería fácil de encontrar. Fue entonces cuando lo percibió. El piso, debajo de sus pies, estaba ligeramente diferente. Algunas tablas de madera estaban un poco más gastadas, y entre ellas, una grieta más visible. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló en el suelo con las manos temblorosas y comenzó a presionar las tablas, tratando de abrirlas. Con un estruendo bajo, la madera cedió. Retiró las tablas y, en el espacio ahora revelado, encontró una caja, de metal envejecida, cubierta de polvo y telarañas. El olor a lo antiguo, a lo olvidado, invadió sus narices en cuanto tocó la caja. Dudó, la presión en su pecho casi insoportable, pero el impulso de saber lo que estaba escondido fue más fuerte. La caja estaba cerrada, pero había un pequeño broche oxidado que cedió fácilmente bajo la fuerza de sus manos. Al abrirla, lo que encontró no fue una sorpresa, sino una confirmación. Dentro había cartas amarillentas, algunas rasgadas, otras casi ilegibles, pero entre ellas, una en particular llamó su atención. La letra era familiar, pero algo en ella estaba distorsionado, como si la tinta hubiera sido borrada por el tiempo y las lágrimas. Leyó en voz baja, las palabras resonando en su mente como un hechizo. Sé que me encontrarás, hija. Lo que busco te pertenece, pero ten cuidado. Hay más de lo que imaginas. El miedo la invadió, y en lo más profundo de su alma, supo que aquello no era solo una advertencia, sino una sentencia. La carta parecía escrita no solo para ella, sino para alguien que tal vez había venido antes. Alguien que se perdió en Marigold. Alguien cuyos pasos estaba a punto de seguir. Y fue en ese momento, cuando los ecos del pasado comenzaron a mezclarse con el presente, que escuchó un susurro. Débil, distante, pero lo suficientemente claro para que pudiera entenderlo. Las palabras no fueron dichas en voz alta, sino que susurraban a su alrededor. Estás más cerca de lo que imaginas, pero ¿serás capaz de soportar lo que vendrá? La joven se congeló, el cabello erizado en su nuca, y con el corazón latiendo a un ritmo frenético, comprendió que el mayor secreto de todos estaba a punto de ser revelado. El susurro fue suficiente para quebrar la sensación de seguridad que tenía al entrar en la casa. El miedo ahora era palpable, llenando la sala con una tensión densa, casi insoportable. Quedó paralizada por unos segundos, sintiendo el peso de aquellas palabras resonando en su mente, tratando de entender qué exactamente estaban tratando de decirle. Estás más cerca de lo que imaginas, pero ¿serás capaz de soportar lo que vendrá? Miró de nuevo la carta que sostenía en sus manos. Las palabras comenzaban a desvanecerse, como si el papel hubiera absorbido la esencia del tiempo. Ese mensaje no era solo una advertencia, sino una invitación a algo mucho más profundo, algo que no podía ignorar. El miedo se mezclaba con una creciente sensación de urgencia, y algo en su interior le decía que lo que quiera que la esperaba, allí no podía dar marcha atrás. De repente un sonido amortiguado proveniente del fondo de la casa llamó su atención. No era un sonido común, sino una especie de golpeteo lento, casi como un corazón pulsando, resonando por las paredes de la casa. El sonido venía de un pasillo que no había notado antes. Se levantó, su cuerpo tenso, y los ojos fijos en ese espacio vacío, ahora más imponente, como si algo lo aguardara. La casa parecía estar viva, respondiendo a sus movimientos, guiándola hacia ese pasillo. Las sombras a su alrededor se alargaron más, y ella sabía que había algo más allá de la puerta que se escondía allí. Algo que, de alguna manera, estaba ligado a la historia de su madre, a la ciudad de Marigold, y a su propio destino. La joven caminó dudosa hacia la puerta, que estaba entreabierta, pero había una resistencia invisible, como si la casa intentara impedir su paso. Cada paso que daba hacía crecer el sonido del golpeteo, y al mismo tiempo, parecía que el espacio a su alrededor se distorsionaba,
como si el tiempo se estuviera deshaciendo y rehaciéndose con cada movimiento. Cuando finalmente empujó la puerta, un peso inexplicable se instaló en su pecho. Lo que vio al otro lado no era lo que esperaba. La sala era grande, pero la sensación de claustrofobia aumentaba con cada segundo. En el centro de la sala, una mesa de madera oscura estaba cubierta por un mantel blanco, casi inmaculado, y sobre ella, una pequeña urna de cristal. Pero lo que estaba dentro de la urna hizo que su estómago se revolviera. Era una llave, grande y antigua, pero no era una llave cualquiera. Tenía una forma inusual, con símbolos y runas grabadas en su superficie, casi como si hubiera sido forjada para un propósito más allá de la comprensión humana. La joven se acercó, y al tocar la urna, el ambiente a su alrededor pareció reaccionar, como si la casa estuviera respirando junto con ella. El aire se volvió más espeso, y una presión silenciosa la hizo entender que ese objeto tenía más importancia de lo que imaginaba. La llave la estaba esperando. Podía sentirlo, en sus huesos. El corazón de la joven latió con fuerza, pero ya no había tiempo para dudar. Sabía que al tomar esa llave, estaría desbloqueando algo que nunca podría cerrarse de nuevo. La puerta del destino estaba abierta frente a ella, y no podía ignorar más la verdad que la aguardaba. Con un gesto firme, tomó la llave, y el sonido del clic de la urna cerrándose resonó por la casa, como el último suspiro de un alma perdida. Con la llave en las manos, la joven sintió una ola de energía recorrer su cuerpo, como si el propio aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso y cargado de poder. El frío en la sala aumentó, pero ahora no era un frío común. Era como si el espacio mismo se estuviera distorsionando, moldeándose a su alrededor. La llave parecía latir en sus manos, como si estuviera viva, esperando el momento justo para revelar su verdadero propósito. Miró la puerta frente a ella. Ahora que tenía la llave, sabía que la respuesta a todo lo que buscaba estaba más allá de esa entrada. Algo profundo, algo antiguo, esperaba su llegada. El nombre de su madre, la ciudad de Marigold, la misteriosa carta, todo se entrelazaba en ese momento, como un gran rompecabezas a punto de ser completado. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, la llave apretada con fuerza en su mano. El sonido de la madera crujiendo bajo sus pies parecía amplificado, en el silencio absoluto de la casa. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, y al acercarse a la puerta, sintió una presencia, algo inmenso y pesado, esperando al otro lado. Al llegar frente a la puerta, dudó por un momento, los dedos temblorosos por el peso de lo que estaba a punto de hacer. La llave en su mano parecía calentarse, y supo, instintivamente, que ese sería el último paso. No había vuelta atrás. Con una profunda inspiración, insertó la llave en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, y la joven entró. Lo que encontró al otro lado no era una sala común. Era un espacio vasto, rodeado por pilares de piedra cubiertos de musgo y con inscripciones antiguas, casi ilegibles, grabadas en sus superficies. En el centro de la sala, había un altar simple, pero a la vez majestuoso, con una luz suave irradiando desde él, como si fuera el corazón de un gran enigma. El aire estaba cargado de una sensación de eternidad, como si ese lugar fuera la confluencia entre el pasado y el futuro, entre el mundo real y lo desconocido. Y allí, sobre el altar, vio lo que había sido la clave de todo. Un libro antiguo, con sus tapas gastadas, pero la energía que emanaba de él era inconfundible. La joven dio un paso adelante, sus ojos fijos en el objeto que ahora parecía haber sido colocado allí para ella, y solo para ella. Cuando tocó el libro, el ambiente, a su alrededor se iluminó con una luz intensa, cegadora, que la hizo retroceder instintivamente. Sin embargo, no fue el brillo lo que la dejó atónita. Fue el sonido de una voz, suave pero clara, que la envolvió completamente. ¿Estás lista para escuchar la verdad? ¿Para entender lo que se perdió y lo que debe hacerse? No, sabía qué responder.
El peso de la pregunta, el misterio del libro, y todo lo que había vivido hasta ese momento, parecían finalmente converger en algo mucho mayor de lo que jamás podría imaginar. La llave había abierto la puerta, pero ahora la decisión era suya. ¿Podría soportar la verdad que estaba a punto de ser revelada? Y, si aceptaba esa verdad, ¿qué significaría para ella, para su madre, para Marigold, para todo lo que conocía? La joven levantó la vista, respirando profundamente, y con un paso vacilante, se acercó al libro. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre no solo el curso de su vida, sino de todos los destinos ligados a ese lugar. Y al hacerlo, iniciaría el último capítulo de la historia de su madre. Y el comienzo de 1906, su propio viaje. Si esta historia te llegó al corazón, no te olvides de darle like y compartirla con tus amigos y familia. Y si te gustan las historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Tenemos muchas más historias increíbles esperándote.